Pérez, soy psicólogo especializado en procesos educativos y este es el primero de una serie de videos que pretenden brindar asesoría al montaje de plataformas de educación y aprendizaje virtual para la participación política de las mujeres. Esto es una colaboración con CIASE, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, que se produce desde Barcelona, España. Entremos en materia. En este video quiero hablarles de los procesos de educación virtual y del montaje de plataformas de educación virtual, la educación en entornos virtuales de aprendizaje. Venimos de una historia en donde las sociedades se han caracterizado como sociedades primitivas en algún momento, como sociedades industriales en otro, y actualmente asistimos a un momento de la historia en el que se habla de la sociedad de la información y el conocimiento. Para ello quiero citar a Manuel Castells, un teórico y sociólogo catalán de la comunicación, que habla de la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento como forma específica de organización social. La información se convierte en la fuente fundamental de la productividad y el poder debido a las nuevas condiciones tecnológicas de este periodo histórico. Las nuevas tecnologías transforman, no solo desde una dimensión económica, sino desde una dimensión social, política y cultural, todos los discursos y las prácticas de los colectivos sociales que habitamos. Se trata de un concepto dinámico, que implica un proceso de cambio y desarrollo social mucho más amplio de lo que suele pensarse. Hoy en día, es ampliamente aceptado que la tecnología es necesaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, la educación virtual, e-learning, educación en línea o enseñanza en red se ha vuelto amigable y atractiva, lo que ha supuesto una rápida penetración en nuestras vidas y cambios en nuestras mentalidades, nuestras formas de acceder al saber y al conocimiento. Así pues, la educación virtual ofrece a la escuela un medio para extender sus recursos didácticos más allá de los confines de un área geográfica limitada. En ella, los y las estudiantes tienen la oportunidad de asistir a clases aun cuando no se encuentren en un salón. Incluso les permite interactuar en tiempo real con otras y otros en un salón de clases virtual creado como un ambiente didáctico potencialmente más equitativo. Al definir la educación virtual, encontramos que su definición concreta no varía demasiado de la definición tradicional de la educación presencial, dado que una de las pocas diferencias entre esta y la otra se da en los medios empleados para establecer la comunicación entre los actores del proceso educativo. Este elemento que diferencia la educación tradicional presencial de la virtual le otorga algunas características que para una gran parte del potencial mercado educativo pueden ser muy benéficas, tales como la flexibilidad en el manejo del tiempo y el espacio. El concepto puede ser mejor comprendido si se mira desde la perspectiva de la educación a distancia, pero con las posibilidades más sofisticadas de comunicación que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC. Por TIC me refiero a todos aquellos artefactos que permiten la gestión y la transmisión de la información sin la necesidad por parte de la usuaria o el usuario de trasladarse a un punto geográfico específico. En este caso, entendemos el uso de las TIC como el uso del computador, las redes de transmisión de datos, las plataformas de educación virtual, Internet, los medios de comunicación sincrónica y asincrónica como el chat, el foro de discusión, el correo electrónico y finalmente las bases de datos disponibles con el almacenamiento de gran cantidad de información y conocimiento nuevo. Vamos a hablar de las ventajas que encontramos en las plataformas y en los entornos virtuales de aprendizaje. Entre muchas, yo quisiera identificar 4 que me parecen muy relevantes. La educación virtual es interactiva, es decir, permite el encuentro y la participación en tiempo real de todos los actores implicados en el proceso educativo. Educación es sinónimo de interacción y la educación virtual tiene posibilidades a través de los medios que facilita para un nivel mayor y más vivo de interactividad en muchos casos que la educación presencial. Otra ventaja: la educación virtual es multimedial, es decir, el aprendizaje y la enseñanza se produce en múltiples formatos más allá del texto escrito. En los arreglos de educación virtual podemos ver cómo se utiliza el video, la música, las animaciones dinámicas en Flash y otro tipo de recursos multimedia como recursos diseñados intencionalmente para enriquecer un proceso de aprendizaje. La educación virtual tiene otra ventaja muy clara y es su ubicuidad. Al ser ubicua,
La educación virtual hace que el proceso educativo y el acto pedagógico se traslade a cualquier lugar del mundo en el que existan los medios para generar esta comunicación. Ubicuidad, presencia en todas partes. A través de una plataforma o de un entorno de educación virtual puede darse un proceso de educación y un proceso pedagógico que surge de un lugar a otro del mundo en tiempo real. Y hablando del tiempo real, otra de las ventajas de la educación virtual es que es asincrónica. Es decir, las personas que están implicadas en un arreglo educativo virtual no tienen que estar presentes en el mismo instante para que este acto educativo se lleve a cabo. En el caso del foro de discusión o en el caso de la comunicación por correo electrónico, pueden pasar días entre que una persona emite un mensaje y otra lo contesta, y esto no entorpece de manera alguna el proceso educativo. Por el contrario, permite que cada quien adapte el proceso educativo y el proceso de aprendizaje a sus tiempos y al espacio del que dispone. Hay desventajas, o más bien posibles retos, que nos supone un proceso de aprendizaje virtual. Nos encontramos ante un cambio en los procesos de aprendizaje que las personas más jóvenes viven como parte de su formación inicial básica y las más adultas viven a menudo como un problema personal de adaptación a un mundo cambiante. Para poder llevar a cabo este proceso se necesita una tecnología lo suficientemente avanzada, el recurso capaz de cumplir con el manejo de este tipo de información a altas velocidades. Las tecnologías de la información y la comunicación en general son necesarias, son nuestras herramientas de trabajo. Otra cuestión. Las sociedades son cada vez menos homogéneas. La interculturalidad es un enfoque esencial en la educación presencial y, por supuesto, en la educación virtual. De la misma manera que saber es poder, también la conciencia y la comprensión de lo diferente conduce a aceptarlo y a que la sociedad sea cada vez más igualitaria. En este caso, apuntamos a un acto educativo en el que los derechos de todas y todas valen, al margen de su pertenencia racial o de género. La educación a distancia permite que estudiantes que viven en un medio rural tengan el mismo nivel que los que viven en zonas urbanas. Permite que estudiantes que viven en zonas prósperas de una ciudad se relacionen con otros que tienen menos. Permite que alumnos y alumnas racialmente diferentes participen juntos en proyectos multiculturales. Yo creo que por esto la educación virtual es una vía para cambiar cosas con las que no estamos de acuerdo. En la medida en que las TIC se consolidan en el mundo, este tipo de interacciones se convertirán en algo normal, en una regla y no en una excepción en los distintos espacios educativos formales y no formales. Para hablar de la utilidad concreta que las plataformas y los entornos virtuales de aprendizaje puedan tener en un proceso de educación popular, uno de los procesos o uno de los arreglos educativos que más utiliza o que más emplea y hace en sus proyectos de trabajo de campo, hablamos de la consolidación de diversas habilidades cognitivas como punto fundante. En un proceso de educación virtual, las personas implicadas tienen la posibilidad de desarrollar mucho mejor sus habilidades de lectoescritura, sus habilidades de síntesis, sus habilidades de diálogo crítico y otros procesos cognitivos que se desarrollan en la escuela. Pero además de ello, la adquisición de competencias en el manejo de este tipo de dispositivos y en la interacción con las redes de información, realmente lo que permite es un proceso de empoderamiento para la participación en espacios políticos, presenciales y virtuales. Estamos hablando de un concepto que definiremos más adelante en otros videos, que se llama competencia digital. Así queda introducido el tema de la educación virtual en nuestro trabajo conjunto y seguiremos hablando más adelante de otros temas relevantes para el montaje de entornos virtuales de aprendizaje desde otros puntos específicos. Agradezco su atención y hasta la próxima.